Introducción. El siguiente trabajo es una crónica audiovisual informativa, presentada por estudiantes de Comunicación Social y Periodismo tercer semestre, sobre la llegada de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. Objetivos. Primero, dar a conocer las ideologías políticas de Jair Bolsonaro. Segundo, relación con el nacionalismo. Tercero, conocer sobre el tema el cual se evidencia la clase social política de derecha. Brasil con la llegada de Jair Bolsonaro. Antes de la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, estaba gobernada por el presidente Michel Temer, 2016-2018, quien era abogado y político brasileño. Los años Temer, cronología de un Brasil alterado. Primero, Michel Temer reemplazó en 2016 a la destituida presidencia de Brasil izquierda, Dilma Rousseff, asumiendo el mando de Brasil. Los escándalos de corrupción que acabaron por alcanzarlo a él mismo y la violencia que cada año deja más de 60.000 muertos. Segundo, el 12 de mayo del 2016 asume la presidencia de forma interna, después que el Congreso aprobara enjuiciar a Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores de Izquierda, por manipulación de las cuentas públicas. La caída de Rousseff pone fin a 13 años de poder del Partido de Trabajadores. Tercero, el 31 de agosto, el Senado vota la destitución definitiva de Rousseff. Cuarto, el 30 de octubre, el Partido de Trabajadores pierde el 60% de sus alcaldías en las elecciones municipales. Quinto, el 29 de noviembre, el avión que transporta al equipo chapecoense que debía disputar la final de la Copa Sudamericana se estrella en Colombia. 71 muertos y 6 sobrevivientes. Sexto, en el 2017, en enero, los enfrentamientos entre bandas que se disputan el control de tráfico de drogas que dejaron más de 140 muertos entre brasileños. Séptimo, 17 de marzo, la operación Carne Débil revela el pago de sobornos a inspectores de frigoríficos para autorizar la venta de productos averiados o vencidos. Varios países cierran sus mercados a las carnes brasileras. Octavo, 2 de septiembre, un incendio destruye el Museo Nacional de Río de Janeiro, el mayor de la historia natural y antropológico de América Latina. Noveno, 29 de septiembre, centenas de miles de mujeres se manifiestan en la mayor parte de los estados contra Bolsonaro. El grito de El Ñao, el no. Décimo, el 30 de septiembre, manifestaciones de bolsonaristas en las principales ciudades del país. Año 2019. El 1 de enero se posesiona el presidente Jair Bolsonaro. En su discurso dijo que su llegada el país comienza a liberarse del socialismo, de la inversión de valores y de lo políticamente correcto. Bolsonaro ha causado polémica por sus posturas homofóbicas, misóginas y en favor de las armas. El nuevo presidente, quien ganó las elecciones con un discurso de extrema derecha, fue elegido para un periodo de 4 años. Según Bolsonaro, su victoria le dio voz a quien no era oído y lo puso al frente de la nación para servir a la patria, a Dios y a todo el pueblo brasileño. Así fue como Jair Bolsonaro entró al margen político de Brasil. El militar y político brasileño Jair Bolsonaro, perteneciente afiliado al Partido Social Liberal desde el 2018, es el actual presidente de Brasil. Antes de sustentar este cargo, fue diputado federal de Brasil durante casi 30 años y concejal del Río de Janeiro en la Cámara Municipal de la ciudad. El presidente Jair Bolsonaro ha pertenecido a 9 partidos políticos distintos, todos ellos de corte nacionalista y conservador. Bolsonaro también es conocido por sus fuertes críticas del comunismo e ideología de izquierdas, considerándose un gran defensor de la dictadura militar que vivió Brasil en 1964. Para sus críticos, Bolsonaro es un riesgo para la democracia de Brasil por la cantidad de militares de los que se rodea y por haberse mostrado como admirador del régimen militar de 1964 a 1985. También ha sido criticada su admiración a un conocido como torturador de opositores de izquierda. De hecho, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch,
le exigieron respeto a los derechos fundamentales de los brasileños. Bolsonaro, de 63 años, polémico por sus declaraciones de tinte machista, racista, homófobo, se impuso con más del 55% de los votos candidato por el Partido Social Liberal. Bolsonaro supo capitalizar el hartazgo de los brasileños con la mala situación de la economía, la inseguridad y la corrupción. Terminando el 2019, no hubo ninguna denuncia de corrupción y el mundo volvió a confiar en Brasil. El sesgo ideológico dejó de existir y las relaciones comerciales internacionales. Este ha sido el balance que el propio Jair Bolsonaro hizo de su primer año de mandato de la mayor economía de América Latina. Al pronunciar el tradicional mensaje navideño en la televisión, el presidente brasileño, que asumió el cargo el 1 de enero del 2019, destacó también los números positivos de la economía, el crecimiento del número de turistas y el éxito del sector agropecuario y la libertad económica. Sin embargo, esta autoconfianza no queda reflejada en los datos de aprobación divulgados por la empresa Dataoa. Bolsonaro arrancó su ciclo político con su popularidad del 49%. Hoy en día, solo el 30% de los brasileños considera su gestión muy buena, mientras que el 36% desaprueba abiertamente. Por su parte, sus acérrimos seguidores cuestionan los resultados de las encuestas oficiales, alegando que está financiada por grupos hostiles al mandato de extrema derecha. La reforma de pensiones es sin duda el principio de el logro de Bolsonaro en su primer año de mandato. De hecho, ha sido celebrado como un éxito rotundo tanto por los mercados financieros como por las empresas internacionales. Se han planteado la posibilidad de intervenir en el ambicioso paquete de privatizaciones que se prepara en el Ministerio de Economía. La recuperación económica es el cambio y a pesar del tono triunfalista de Bolsonaro no ha sido tan importante como se esperaba. La economía brasileña sufrió su mayor recesión histórica en 2015 y 2016. Cuando el PIB perdió cerca de 7 puntos porcentuales. En 2017 y 2018 se registró un crecimiento del 1,3%, algo incluso superior al 1% esperado en el primer año de Bolsonaro. Sí es cierto que el desempleo está cayendo. No es tan claro que el tenue incremento del PIB anunciado bombo y platillo por el Ejecutivo represente una mejora objetiva de la economía. La bajada del 22% de los homicidios y la concesión de asilo a los refugiados venezolanos, que incluso motivó la felicitación de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, son otros aspectos a destacar en el primer año de Bolsonaro. Entre los fracasos más sonados hay que citar la política medioambiental y la muy criticada gestión de los incendios en la Amazonía, que incluso causó un enfrentamiento entre Bolsonaro y el presidente francés Emmanuel Macron. Otra marca del nuevo ejecutivo es el desprecio sistemático de los derechos humanos y las minorías, que es percibido como un motivo de preocupación por la oposición y una parte de la comunidad internacional. Recientemente, el Consejo Nacional de los Derechos Humanos denunció que Bolsonaro y su equipo violaron al menos 36 veces el Programa de Derechos Humanos, instituido por ley en 2009. La fuente principal de las agresiones es achacada por el propio presidente, que en sus declaraciones públicas ha atacado en varias ocasiones a la prensa y al Tribunal Supremo y a la Orden de Abogados de Brasil. Bolsonaro representa una amenaza al sistema democrático por ejercer mucha presión sobre la sociedad civil. Esta situación puede empeorar bastante y generar un desgaste político. Vemos muchos retrocesos en el campo de derechos humanos
del medio ambiente y de las ciencias de la educación. Por otras y estas razones, la imagen de Brasil ha empeorado mucho. Relación con el nacionalismo. El nacionalismo esgrimido por el gobierno de Bolsonaro no es ensayado ni oportunista. Se trata de algo genuino y que aparece en torno a un tema respecto al que ya se había visto una visión. Ese nacionalismo emerge acompañado de las preocupaciones soberanistas de los militares brasileños respecto al Amazonas, que son de larga data e impregnan la visión de Bolsonaro, al igual que otros temas en los que tiene coincidencia con su grupo de origen. Lo que se agrega ahora es la visión conspirativa, según la cual ONGs, gobiernos extranjeros y prensa mundial